Lo que voy a hacer es ir debajo de todo, donde tengo aquí estos ajustes generales para el fondo. Y lo que voy a hacer es seleccionarlos todos, control G para crear el grupo. Y voy a renombrar este grupo ajustes fondo. Estos son todos los ajustes que afectan al fondo, ¿vale? Y de esta forma pues ahorro un poco de espacio en el panel de las capas. Y voy a crear una nueva capa que voy a llamar sombras. Me parece que en el archivo original utilicé una capa para cada objeto, pero bueno, creo que se puede hacer en una sola capa, ya lo veremos. Voy a seleccionar el pincel, un pincel suave, y vamos a empezar por las sombras de nuestro modelo aquí del chico. Lo que yo hago siempre es utilizar un flujo o opacidad, bueno, el flujo y la opacidad más o menos al 50%, una dureza del 20-25 y bueno, el tamaño pues lo ajustas a lo que al objeto que tengas. Lo que hago es poner el pincel en la zona interior del objeto, es decir, dejar que sobresalga solamente el borde de abajo y comenzar a pintar. Y bueno, según veas que según si controlas mucho, ¿no? Pues tendrás que aumentar la opacidad o el flujo. Depende también del fondo que tengas. En ese caso no se veía mucho y por eso he aumentado un poco la opacidad. Y solamente pintar aquí debajo, como puedes ver, una pequeña sombra. Después vamos a crear sombras más suaves. Pero esto es simplemente la sombra de contacto ahí con el suelo, que es una sombra no muy suave, como puedes ver. Muy bien, vamos con el hacha también. Esto es simplemente una primera sombra. No te olvides tampoco del cable. Si lo has quitado no pasa nada, pero si lo has dejado, puedes crear la sensación de que el efecto ese de que el cable está hacia arriba, ves que está como ondulado aquí. En lugar de seguirlo con el pincel, pues puedes pintar debajo y ya está. Ahí. Hice una sombra fatal ahí. La tableta la tengo un poquito torcida. Oh, madre mía. Qué mal. Voy a bajar un poco el flujo. Si bajas el flujo y la opacidad tendrás más control sobre la cantidad de efecto y podrás hacer varias pasadas. Y de esa forma controlarás mejor. Controlarás mejor el efecto. Aquí un poquito más de sombra. Aquí también. Vamos a hacer más sombra aquí. Aquí lo hago por debajo para crear el... ¡Ay, madre mía, qué mal! Salió esa. Muy bien, aquí suponemos que el cable no toca el suelo, pero se ve la sombra. Aquí tampoco, lo vamos a hacer un poquito más hacia abajo. Voy a disminuir un poquito el tamaño y aumentar el flujo porque aquí es más fácil de dibujar esa sombra. Muy bien, aquí lo seguiremos tal cual. Aquí donde está el pie aumentaré un poquito el tamaño. Y veis que siempre pinto con el pincel en la parte interior del objeto. Solamente sobresale el borde del pincel. Y no lo quiero suave del todo porque este tipo de sombra me gusta que sea más... no tan suave. Muy bien. Voy a disminuir el pincel otra vez. Y pintamos esta sombra aquí. Muy mal. Ahora. Muy mal. Otra vez. Aquí. Vale. Aquí no hay que pintar mucha sombra. Un poquitín, pero no mucho. Solamente ahí. Suficiente. Y aquí también un poquito. Vale. Y voy a poner un poquito más aquí. Muy bien. Y aquí un poquito más. ¿Vale? Si te fijas aquí en el cable y en el hacha vas a ver la diferencia, incluso ahí en la tele, le da bastante más dimensión y más credibilidad al asunto, creo yo. Y bueno, vamos aquí en la parte de aquí, pintamos más sombras por aquí debajo. Como ya digo, esto es solamente una primera sombra, vamos a tener que hacer más. Muy bien.
Sí, otra vez las opciones que tengo para el pincel son dureza 20 y tamaño 8, pero el tamaño lo voy cambiando en función del objeto. Muy bien. Vamos aquí a las maletas también. Debajo de las maletas pintamos una sombra. Esto es una línea recta, así que podéis utilizar el Shift y clic. Hacemos clic aquí una vez, pero otra vez en la parte... Solamente veis que tengo el pincel en la parte interior. Hago clic aquí, voy aquí y hago clic otra vez pulsando la tecla Shift unas cuantas veces hasta que se me crea la sombra, pero por alguna razón he cambiado el color de negro a marrón. ¿Veis cómo se me va creando esa sombra? Muy bien, vamos a hacerlo aquí también. Pintar sombras es bastante divertido, aunque necesitas un poquito de práctica. Y sobre todo, no sé, formarte el ojo hasta que veas cómo funcionan las sombras y crearlas de forma realista. Lo mejor que puedes hacer es, yo qué sé, mirar objetos en la vida real. Ay, mierda, he cambiado el color otra vez. Mirar objetos no sé, en tu habitación o donde estés y observar cómo cambian las sombras y cómo se comportan en función de la luz, no sé. Bien, ya tenemos esas sombras principales, nos falta la del árbol y lo que vamos a hacer es bajar la opacidad y el flujo aún más, porque aquí solo necesitaremos un poquito, vamos a ver, ahí muy bien. Así vamos a pintar una sombra hacia allá. Ya está, es suficiente, no hace falta poner más. Y nos falta la sombra del poste este, así que lo que vamos a hacer es... voy a disminuir el tamaño, más o menos el diámetro, que coincida más o menos con la anchura de este poste, un poquito más pequeño. Aumentar la dureza a 50, también el flujo y la opacidad. Y lo que quiero hacer es, bueno, tendré que hacer la sombra más o menos paralela a esta, porque queremos tener las sombras todas hacia la misma dirección. Y voy a hacer clic aquí, a ver si me sale, y voy a pulsar la tecla Shift y hacer clic aquí. Y no me ha salido porque otra vez he cambiado el color, no sé por qué. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Pulsamos aquí, pulsamos Shift, ahora sí. Pero el pincel es demasiado duro. Vamos a bajar la dureza un poco y aumentar una vez un clic el tamaño, el diámetro. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora ya me gusta más. Y una segunda pasada, pero es demasiado fuerte, así que voy a bajar la opacidad y el flujo. Y voy a hacerlo otra vez. Ahora sí que me gusta más. Muy bien. Ya tengo esa sombra ahí. Incluso puedes utilizar un pincel más suave. Pero bueno, ese ya va bien. Esa sombra ahí. Y ahora vamos a hacer las sombras más suaves. Lo que voy a hacer es crear otra capa porque no quiero, si hago algún error o algo, no quiero, por si no lo puedes hacer, más que nada. Y vamos a llamar esto sombras suaves. Suaves, no sé qué estoy escribiendo. Vamos a cerrar esto. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la dureza del pincel a 0. Seguiremos pintando con el color negro. Y la opacidad pues la dejaremos al 25 o así. Y el flujo también. Porque queremos añadir las sombras gradualmente. Y vamos a empezar aquí otra vez. Pintando así. Veis que se me está empezando a oscurecer esa zona. Las sombras tendrán que ser más visibles cuanto más cerca está del objeto y según te vayas alejando pues se va desvaneciendo. De forma que aquí detrás del pie la sombra será más fuerte y se va difuminando a medida que se va alejando. Porque como he dicho, la luz quiero que venga más o menos desde aquí. No sé si es realista o no, pero bueno, yo creo que sí, que es bastante realista, no sé. Aquí cada uno puede opinar como le parezca. Lo único que tienes que ser coherente con lo que haces,
Si pones la luz principal aquí, no puedes crear las sombras hacia ese lado porque no es lógico. Las sombras tendrán que ir en el otro lado, opuesto al de la luz. Por lo tanto, si yo quiero que la luz venga desde aquí, pues todas las sombras me irán hacia allá. Y eso es lo que estoy intentando hacer aquí. Y veis que la opacidad del flujo son muy bajos. Apenas se ve lo que estoy haciendo, pero unas cuantas pasadas veis que ya se me empieza a notar. Y por lo tanto, como las sombras van hacia allá, aquí la hago más fuerte y se va difuminando a medida que va hacia allá. Estas son las sombras que el chico deja en el suelo. Otra vez he cambiado el color, no sé cómo demonios lo hago. Creo que pulso la tecla Alt. Bueno, vamos a seguir. Y veis que es bastante fácil hacerlas con suavidad, con opacidad y flujo reducidos. Eso ha sido la silla. Muy bien, vamos a seguir poniendo unas cuantas más. Aquí quiero mucha sombra. Y bueno, vamos a tener que hacer unas cuantas sombras aquí también, pero eso lo vamos a hacer en otra capa. Voy a hacer zoom aquí. Y aquí quiero hacer bastante más sombras. Voy a aumentar un poquito la opacidad del flujo. Muy bien. Aquí, veis que aquí no pinto mucha porque se supone que la luz atraviesa este espacio que hay entre la pierna y la tele, y aquí no voy a pintar nada, pero aquí sí. Muy bien. Creo que ya está bien, incluso creo que he puesto demasiada sombra, he cambiado el color otra vez. Me parece que lo que voy a hacer es quitar la saturación porque me parece que en algún otro sitio he cambiado el color y no se ve muy bien esa sombra, demasiada. Voy a volver a pintar aquí. Muy bien. Ya está. Pues bien, estas son las sombras que he creado ahí. Vamos con las sombras individuales, digamos. Lo que tenemos que hacer ahora es la sombra del hacha aquí sobre la tele. Y estas sombras aquí que deja la tele, porque esto está casi detrás de la tele y pues tendremos que crear esa sombra porque veis que hay un contraste muy grande y no parece muy realista. Hay que darle un poquito más de dimensión. Así que lo que voy a hacer es crear otra capa encima de las maletas. La voy a crear como máscara de recorte para no preocuparme por los bordes. La llamaremos sombra maletas. Cogemos el pincel. A ver si con estas opciones nos va. Muy bien, funciona muy bien. 50 y 44 de dureza, de flujo y opacidad. Esta parte de arriba no la pintéis porque vamos a utilizar... os voy a enseñar cómo quitar estas luces de aquí que son demasiado fuertes. Simplemente en esta maleta marrón de aquí quiero oscurecerla un poquito. Para dar la... ¡Ay, mierda! Otra vez he cambiado el color. Para dar la sensación de que está ahí cerca de la tele. Muy bien. Y vamos a ocuparnos de esas luces ya que os he dicho. Lo que voy a hacer es crear otra capa también como máscara de recorte. Y la vamos a llamar... mataluces. Porque queremos matar esas luces. Uy, madre mía, no sé qué he escrito aquí. Mata luces. Ahí. Vale. Vamos a coger el pincel y vamos a muestrear un color de aquí, de la maleta misma, porque es fácil. Y vamos a pintar con el flujo y dureza al 100%. Vamos a pintar ahí, encima de estas luces que queremos matar. Muy bien. Así. Y vamos ahora a probar modos de fusión. Me parece... Bueno, yo lo tenía en inglés, así que no me acuerdo cuál era el equivalente en español, pero vamos a probar con luz intensa, no me gusta. Luz fuerte, creo que era así. Luz fuerte. Ahora, lo que tendremos que hacer para hacer que los colores coincidan, pulsamos control o comando U para abrir la tono y saturación. Y quitamos de saturación a la saturación hasta que vemos que coinciden los colores. Y si el color es demasiado oscuro, que veis que os queda algo así,
aumentamos la luminosidad. Así que lo único que hay que preocuparse es por la luminosidad y la saturación. Incluso yo la saturación la disminuiría casi a 0 porque ese color marrón aquí en la maleta negra no va a coincidir muy bien. Lo que sí que podrás hacer es, una vez arreglado esto, cambiar el color a volver a pintar con el pincel un color de aquí y pintar ahí por encima, pero es demasiado oscuro, así que voy a coger otro, pintar solamente esta parte aquí. Veis que ya me queda mejor que ese marrón. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar un pincel, el borrador pequeño, un borrador pequeño suave también, y opacidad reducida porque quiero quitar el efecto aquí en algunas zonas donde no lo quiero. Incluso voy a bajar el flujo y la opacidad más. Muy bien. Y veis el antes y el después. Incluso tengo que quitar efecto por aquí. Los bordes. Muy bien. Y veis que me queda, creo yo, bastante mejor. Voy a reducir un poquito la opacidad a 69 o 70. Y veis que creo que queda mejor. Las luces eran demasiado fuertes. El contraste aquí no me acaba de gustar del todo, pero bueno, es pasable, creo yo. Pues bien, ya lo tenemos casi todo. A ver qué más nos hace falta. Ah, sí, las luces de aquí. La tele pertenece a la capa del chico, así que vamos a tener que crear otra capa encima de la del chico. La creamos como máscara de recorte y ponemos sombra hacha. Muy bien, y ahora con el pincel, un pincel suave, bueno, al 20% más o menos. A ver, vamos a coger el color negro y hacer una prueba. Sí, creo que es demasiado suave. Puedes incrementar la dureza un poquito, 42. Voy a disminuir la opacidad del flujo más o menos al 20. Hacer una prueba. Sí, creo que queda bastante bien. Y vamos a pintar una sombra aquí. Así. Muy bien. Podéis utilizar los estilos de capa para el hacha y utilizar lo de la sombra, pero no os va a quedar muy bien porque se os va a ver por aquí también. Por eso he utilizado una máscara de recorte y así esta sombra solamente se ve encima de la tele. ¿Vale? Y ahora tenemos esa sombra ahí que creo que le da un poquito más de realismo. Todavía estamos con las sombras, pero tenemos que hacer ajustes, para ajustar los colores y el contraste, pero ahora estamos con las sombras y luego vamos a hacer eso. Vamos también aquí al reloj y vamos a ver si podemos utilizar esta misma... no, vamos al reloj porque tenemos esta máscara de capa que nos esconde esta zona de aquí y por lo tanto podremos pintar tranquilamente. Creamos otra capa encima de la capa del reloj, que está encima de la capa del chico, por lo tanto el reloj está encima, y la vamos a llamar sombra dedos. Creo que la parte más difícil de todo del tutorial y tal, es esto de las sombras y bueno, el orden de las capas y todo eso. Puede liar un poquito, pero por eso si tienes un poco de práctica, pues es bastante lógico, creo yo, todo esto. Y vamos a pintar una sombra aquí debajo de los dedos. Veis que no me preocupo por los dedos porque como tengo esa máscara de capa, me lo tapa. Y por lo tanto no se va a ver. Solamente se verá debajo de los dedos, perdón. Aquí voy a utilizar un pincel un poquito más grande y voy a aumentar un poco la opacidad del flujo. Y voy a bajar la dureza un poquito. Muy bien, esa sombra ahí. Esta de aquí no me acaba de gustar. Voy a quitar un poquito. Veis que he seleccionado el borrador con las teclas, con la tecla E. Utilizo bastante los atajos del teclado. Excepto para el pincel, para cambiar la dureza y tal. Siempre utilizo el clic derecho. Porque me gusta más. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no utilizo la tecla Alt y tal? Pero bueno, no estoy acostumbrado, no sé. Sé que se ahorra tiempo, pero además así tú puedes ver el tamaño y la dureza que tengo y bueno, supongo que ayuda un poquito.
Vamos a pintar unas cuantas sombras aquí también. Otra vez he vuelto a cambiar el color. Para volver al blanco y negro, pulsar la tecla D. Si tenéis un color raro, así. Pulsar la tecla D y se os vuelven a cambiar a blanco y negro. Muy bien, esa sombra ahí. Aquí también un poquito. Y al 100% vais a ver la diferencia si la quito. ¿Vale? Queda bastante más mejor, creo yo. A ver, muy bien. Pues, bueno, incluso también podréis hacer una sombra aquí debajo del reloj, pero tendríais que ir a la capa del chico y hacer una capa como máscara de recorte y con un pincel suave, pues pintar una sombra así. Que sería la sombra del reloj, pero no sé si va a quedar muy realista. Voy a suavizarla un poco con el desenfoque gaussiano. Esto en la imagen original me parece que no la hice. Lo de la sombra esta. Pero si la queréis hacer, muy bien. Vale, nos queda la sombra del pajarito este, que no hay que olvidarla. Los detalles siempre lo hacen más bonito. Y vamos a pintar la sombra encima de la capa 2, que es la de la señal esta de abajo. Y lo vamos a llamar sombra pájaro. La razón por la que he creado máscara de recorte es porque ahora si pinto no me tengo que preocupar por el borde. Es simplemente por eso. Y con un pincel suave pues vamos a pintar una sombrita ahí debajo del pajarito ese. ¿Vale? Yo creo que esas sombras lo hacen todo más bonito, no sé. Le da más realismo, creo yo, no sé. Creo que esos detalles hacen que quede mejor. Y bueno, ya tenemos todas las sombras. Me parece que no me he dejado nada. Lo que sí que podemos hacer ahora es empezar a hacer los ajustes de color y de contraste. Y vamos a empezar, como no, pues con el chico. Vamos a buscar su capa. Pulsamos control y hacemos clic en el chico y nos selecciona su capa. Muy bien. Aquí ya tenemos dos capas. Esta capa 1 es la capa de la sombra esta, que vamos a llamar sombra reloj. ¿Vale? Encima de esta vamos a poner todos los ajustes que vamos a hacer. Y lo primero que voy a hacer es hacer un grupo para que no os confundáis. Este será el grupo del chico. Aquí están todas las capas que contienen cosas relacionadas con el chico, ¿vale? Y aquí encima de la capa sombra vamos a crear una capa de ajustes de curvas y todos estos ajustes los vamos a utilizar los vamos a crear como máscara de recorte porque solamente queremos afectar al chico. Si lo dejo así y hago cualquier ajuste, veis que me afecta toda la imagen y yo no quiero eso. Quiero controlar el efecto a cada elemento por separado. Y bueno, lo que quiero hacer aquí es, si desactivo esto, veis que hay mucha sombra aquí, casi no se ve nada, demasiadas sombras. Y quiero poner un poquito de luz. Así que voy a poner dos puntitos aquí y arrastrar esto hacia arriba, pero bueno, primero activarlo para ver lo que estoy haciendo, porque si no, mal asunto. Vale, no quiero añadir demasiada luz aquí en esta parte, voy a hacer un poquito de zoom. Vale, ¿ves? Esa luz que se me pone aquí se ve muy bien porque la luz, como he dicho, quiero que venga desde la parte de aquí y me añade más luz aquí, que eso es lo que quiero, pero también quiero más luz aquí en las sombras, así que voy a arrastrar este punto un poquito más hacia abajo. No hay que hacer grandes ajustes porque no va a quedar muy bien. Vale, ¿veis? El cambio ya es bastante grande, así que incluso demasiado grande porque se comienzan a ver ruido ahí de fondo, así que lo voy a dejar aquí. Siempre podéis añadir más cosas. Lo siguiente que voy a hacer es tono y saturación, también como máscara de recorte, pulsando la tecla Alt y poniendo el ratón entre las dos capas. Veis cómo me cambia el cursor y cuando hago clic me crea la máscara de recortes. Voy a disminuir la saturación más o menos a menos 20. Voy a reducir el zoom para que veas la imagen mejor. Vale, hemos reducido la saturación y ahora vamos para añadir más luz en las sombras, vamos a crear una capa de color uniforme, igual que cuando hicimos el fondo. También la vamos a poner como máscara de recorte, pero primero vamos a coger el color azul, es la misma técnica.
cogemos un azul muy oscuro, la ponemos como máscara de recorte, veis como solamente se me ve encima de la capa del chico. Y vamos a cambiar el modo de fusión a exclusión, igual que antes. Y vais a ver cómo me pone más luz aquí y crea ese efecto que me gusta, no sé, como suaviza la imagen, creo yo, no sé. Vamos a retocarlo un poquito. Así. Creo que en la miniatura aquí se ve muy bien. Porque tienes una visión general bastante mejor. Y las sombras creo que le dan bastante realismo. Voy a desactivarlas por un momento para que veas. ¿Vale? Aquí, si miráis aquí, veréis el gran cambio. Me parece que se ve bastante más realista con esas sombras ahí. ¿Vale? Y muy bien, vamos a seguir. Lo siguiente que quiero hacer es... Seguimos con la capa del chico. Ya tenemos 3 ajustes. Y el último es una capa de niveles. También como máscara de recortes. Y lo que quiero hacer es, a ver, poner un poco más de luz. Veis que aquí las iluminaciones se me han ido. Poner esto más o menos a 230 y algo. Y si queréis más luz en los medios tonos podéis retocar esto, pero no os aconsejo. Bueno, depende de los ajustes que hayas hecho porque... muy bien, así. Ya veis el antes y el después. Un poquito más de contraste le he dado, añadiendo un poquito más de luz aquí en las iluminaciones. Volveré después a las sombras para poner un poquito más de sombra ahí y aquí, si no se me olvida. Y bueno, ya tenemos todos los ajustes para el chico. Vamos con el reloj, ya que lo tenemos aquí. Vale, tenemos la capa tapadera. Mira, para identificarla mejor visualmente la voy a hacer como máscara de recorte también, no es necesario, pero bueno, así sé que está relacionada con esto. Voy a crear otra capa encima, capa de ajuste, tono y saturación. La creamos como máscara de recorte y lo que quiero hacer es bajar la saturación a menos 35, ya va bien, creo, para quitar un poco de color. Y vamos ahora con la señal esta y vamos a hacer lo mismo, desaturarla. Lo que voy a hacer es podría ponerlo todo dentro de un grupo y utilizar un ajuste para todo el grupo. Es lo que voy a hacer, a ver si queda bien. Voy a seleccionar todas las capas que contengan la señal esta menos el pájaro. Control G para hacer el grupo. Vamos a cambiar el nombre a señal. Y como podréis ver, lo tengo todo dentro de ese grupo. Porque ahora, me he dejado la L. Ahora podré utilizar un ajuste de capa para todo el grupo. Esto me parece que solamente se puede hacer en Photoshop CS6. Así que si tenéis Photoshop CS5 o anterior, tendréis que hacer este ajuste a cada capa por separado. Pero bueno, es tener un tono de saturación más, porque uno para cada señal de estos. Y voy a bajar la saturación a menos 30 más o menos. Veis que esto me afecta también al poste, al pájaro, pero no me importa mucho. Lo que sí que tendré que hacer ahora es utilizar niveles para poner un poquito más de luz porque me ha quitado la iluminación y quiero volver a ponerla en su sitio. Así. Ahora tiene la misma luminosidad pero menos color, que es lo que yo quería. Un poquito más. Ahí, creo que queda bien, muy bien. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer lo mismo con el árbol. Y después vamos a utilizar ajustes generales que afectarán a toda la imagen. Pero ahora hacemos cada elemento por separado. Y esto es porque, si os acordáis al principio, hemos desaturado toda la imagen, el fondo. Y ahora lo que estoy intentando hacer es hacer que todo esto se integre mejor con el fondo en cuanto a color y a contraste. Hay técnicas mucho más avanzadas utilizando capas para ver el cambio de contraste y tal, con colores sólidos y tal, pero bueno, para este tutorial con esto nos sobra, así que vamos a... Aquí, otra técnica, si no queréis utilizar tantos ajustes, para desaturar hay una técnica muy fácil que consiste en utilizar
superposición de colores. Seleccionas cualquier color gris, da igual que sea negro o blanco. Bueno, no sé si el blanco funciona, pero cualquier gris. Pones el modo de fusión a color y veis que lo convierte en blanco y negro. Y ahora lo único que tenéis que hacer es bajar la opacidad hasta que tengáis la saturación que queréis. Vamos a dejarlo en 50. Y de esta manera pues te ahorras un poquito de espacio en el panel de las capas. Bueno, ya tenemos el árbol desaturado. Lo que sí que quiero hacer es quizás utilizar curvas o niveles para ponerle un poquito más de luz. Las cosas cuanto más lejos estén, es decir, más cerca del horizonte, por así decirlo, se ven más iluminadas. En este caso el árbol es porque utilicé la máscara de capa, pero este árbol de aquí no se ve afectado, me parece, por la máscara de capa esa. Se ven más iluminadas, así que voy a incrementar un poco la luz aquí. Y bueno, de todas formas el árbol era un poco oscuro para mi gusto y lo quiero tener más o menos así. Y vamos a ver qué más tenemos que hacer. El hacha. Vamos a utilizar la misma técnica. Y bueno, aquí vamos a tener que utilizar algún otro estilo para quitar esta luz de la parte derecha. Lo que voy a hacer primero es utilizar superposición de colores y hacer la misma técnica que con el árbol, pero no queda muy bien. Voy a utilizar un ajuste de tono y saturación. Sí, al parecer no es lo mismo. Conserva mejor el contraste con tono y saturación, así que lo de antes, si queréis, olvidaos de eso porque veo que funciona mejor así. Muy bien, pero sí que voy a utilizar estilos de capa para quitar esta iluminación de aquí. Y voy a utilizar sombra interior, que es muy fácil. Desactivamos usar luz global y ponemos el ángulo a 0 porque queremos que la sombra esta vaya hacia allá. Por lo tanto, ángulo 0. Y voy a aumentar un poquito la distancia, no mucho. Y ahora para suavizar eso y tapar del todo esa luz, voy a incrementar el tamaño. Ups, demasiado. Más o menos a 5 y incrementamos más la distancia. Y ahora viene la parte en la que tenemos que cambiar el color. A ver, el modo de fusión, perdón. Vamos a probar con superponer. No va a funcionar porque es una luz brillante y superponer y luz suave, perdón, no funcionan sobre blanco. Así que vamos a cambiar y a ver luz fuerte. Bien, pero vamos a tener que cambiar el color. No a negro, sino a... Vamos a muestrear de aquí mismo. Y utilizar uno más oscuro. Muy bien. Quizás incrementar un poquito el tamaño. El tamaño lo que hace es suavizar. Y vamos a dejarlo en 5. Y a ver si aumentamos la opacidad un poco al 100%. Y quizás un color un poquito más oscuro. Y esto lo ponemos a 6. Y esto a 7. Luz fuerte no me acaba de gustar. A ver otra. No, hemos dicho que superponer no. Más oscuro no. Multiplicar no va a funcionar. Bueno, lo vamos a dejar en luz fuerte y puedes probar otros. Si quieres vamos a reducir el zoom a ver qué tal. Y vas a ver el antes y el después y puedes activar. ¿Veis esa luz que no quedaba muy bien? Porque como está cerca aquí, pues esa sombra de la pierna del chico supongo que tendría que hacer esta parte más oscura. Puedes utilizar también pinceles, el pincel, y hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos las sombras. Ya está. Y ahora me acuerdo de la sombra esa que he dicho, que casi se me olvida. Quiero poner un poquito más de sombra aquí, así que voy a sombra... Sombra, ¿dónde estaba? Estas. Sombras suaves. Voy a bajar un poco el flujo y la opacidad. Solamente quiero dar unas cuantas pinceladas más aquí y aquí. Vale, a ver qué tal se me ve desde más lejos. Pues se ve bien, creo yo. Vale. Muy bien, pues ya lo tenemos todo. Lo que nos falta ahora es crear los últimos efectos.
Aquí yo he puesto unos pájaros volando. Tengo unos pinceles, un pack de pinceles en mi página web. Os voy a poner el enlace debajo del vídeo. Ahora mismo no los tengo descargados. Bueno, creo que los tengo en algún sitio en el ordenador, pero bueno, no los voy a buscar. Es simplemente coger ese pincel de ahí y hacer un clic y pintar esos pájaros ahí, pero no los voy a poner. Lo que sí voy a hacer es los ajustes generales. Así que vamos allá. Los cambios generales que hice antes de hacerlos, lo que hice fue poner un poco de luz aquí. Así que lo que voy a hacer es crear otra capa nueva y la voy a llamar, no sé, luz mismo. Y voy a cambiar el modo de fusión a trama. Es un modo de fusión que utilizo mucho para efectos de luz. Y cogemos un pincel suave, más grande, más o menos, a ver, demasiado grande. Vamos a utilizar las teclas para cambiar el tamaño, que es más preciso. Más o menos así de grande. Y bien, ahora lo que voy a hacer es coger un color amarillo más oscuro, más o menos así, vamos a ver qué tal. Y voy a hacer un clic ahí para añadir un poco de luz y bueno, se ve bien. Pero lo quiero un poquito más fuerte y más coloreado, ¿vale? Y me crea un poquito un efecto ahí de luz que le da un toque diferente que a mí me gusta. Si queréis en el medio podéis hacer un poquito más fuerte la luz con un pincel más pequeño y hacer un puntito más de luz ahí, si queréis, para que sea más fuerte en el medio. Vale, pues ese es el efecto de luz que he añadido. Y después he creado los efectos, que en este caso solamente he utilizado dos capas. Vamos a poner la capa de mapa de degradado. Esto nos ayuda a uniformizar un poco el color. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo sé qué color utilizar en los mapas de degradado? Pues no sé, es simplemente cuestión de lo que a ti te guste y el efecto que quieras tener. Y también, no sé, es un poco de práctica. Tengo ya un tutorial, me parece, sobre cómo funcionan los mapas de degradado. Lo que hacen es, aquí tenemos en la izquierda las sombras y aquí las iluminaciones. Y lo que hace es asignar a las sombras pues este color y a medida que vas cambiando de tono, pues asigna cada vez otro color hasta que llega al siguiente, al segundo color. O bueno, si tienes más puntos aquí, pues los colores que tú asignes. En este caso solamente vamos a tener dos. Nos va a facilitar la faena. Y he utilizado pues un color creo que más o menos como este. Y después aquí un color más amarillento, como este más o menos. Pero esto aquí un poquito más hacia el rojo. Así, más oscuro porque es para las sombras. Y para las iluminaciones me parece que algo un poquito más amarillo. Veamos. Más o menos así, un color así, vamos a ver qué tal. Y esto lo he puesto para poner más luz, porque he cambiado el modo de fusión a trama. Y veis que se me ilumina muchísimo. Así que lo que voy a hacer es disminuir la opacidad más o menos al 12 o al 13. Vamos a ponerlo al 12. Y da un efecto, no sé, ¿veis? Antes y después. Nos cambia la luz, pero también nos cambia el color. Pero no me acaba de gustar, eso es demasiado rojo. Y añade demasiada luz en las sombras, así que voy a oscurecerlo un poco. Y ponerlo más hacia arriba. Una vez ya lo has puesto aquí, puedes retocar y ves los cambios. Esto es para las iluminaciones, los blancos. Si lo pones en azul, veis que hace la imagen más fría, digamos. Así que lo vamos a poner aquí. Así. Y puedes ver el cambio, ¿vale? Lo que sí que quiero hacer ahora para controlar ya el color para cada tonalidad es utilizar balance de color. Bueno, equilibrio de color, siempre lo digo. Es que en inglés se llama color balance, balance de color, y siempre digo balance de color, pero bueno, equilibrio de color. Y aquí podemos cambiar el equilibrio de color para cada tono, sombras, medios tonos e iluminaciones. Vamos a empezar con las sombras. Normalmente lo que hago es hacer las sombras más frías, digamos. Pongo más azul y más cian. Y veis cómo ya me cambia el aspecto. Después en los medios tonos los vamos a dejar así de momento. Vamos a las iluminaciones a ver qué podemos hacer. Hacemos más amarillentas, un poquito más de rojos. Como regla general, si no tienes mucha experiencia con este ajuste, magenta y verde son un poco sensibles y aconsejaría a lo mejor no utilizarlos.
si no sabes lo que haces, porque puede cambiar la imagen, queda bastante fea, no sé. Siempre hay que utilizar ajustes muy cuidadosamente, no hacer cambios muy drásticos, porque a no ser que es eso lo que quieras, pero si no tienes experiencia enseguida vas a notar que la imagen no se ve nada bien, ¿vale? Y vamos a ver el antes y el después, ¿vale? Nos cambia un poquito el aspecto. Pues bien, hecho ya esto, lo que sí que hice después, no tenéis por qué hacerlo, pero yo tengo los filtros de Topaz. Lo que voy a hacer es seleccionar la capa de encima de todo, pulsar Shift, Alt y Control o comando si utilizáis el Mac, y pulsar la tecla E, y esto nos duplica todas las capas visibles en una nueva capa. Y bueno, antes de aplicar ese filtro, lo que quiero hacer es los efectos de iluminación general. Siempre utilizo el filtro ese de efectos de luz, no sé cómo se llama, ahora lo veremos. Vamos a filtro, interpretar, y es Lighting Effects. Me sigue saliendo en inglés, pero bueno, es efectos de luz, me parece, en español. Y en Photoshop CS6 este filtro ya lo han retocado bastante y es bastante más fácil de utilizar. En versiones anteriores era una pequeña ventana que era bastante incómoda porque la vista previa era muy pequeña y no se veía muy bien. Y aquí lo que quiero hacer es poner más luz aquí en el centro donde cree ese efecto ahí. Un poquito de efecto de viñeteado aquí en los bordes y ya está. Así que lo que voy a hacer es el haz de luz hacerlo un poquito más pequeño. Esto hacerlo casi redondo. Y más grande el haz de luz. Colorizarlo vamos a dejar en blanco, no queremos cambiar el color porque ya hemos hecho este cambio con el equilibrio de color. Si quieres tener control después de los efectos de luz, crea primero estos efectos, después añade esos dos ajustes y de esa forma podrás controlar el color después de poner los efectos. Lo que sí que no he hecho y lo que tendría que haber hecho es crear objeto inteligente, convertir esta capa en objeto inteligente, porque de esa manera ahora se me ha aplicado el filtro de luz, pero no lo podré modificar porque no es un objeto inteligente. Podría haber convertido eso, y si haces doble clic pues te vuelve a abrir el filtro y puedes cambiar las opciones. Os quiero enseñar el antes y el después. Antes y después, ¿vale? Me ha concentrado la luz aquí en el centro y se me han creado unas pequeñas sombras aquí alrededor. No es un cambio muy grande. Y bueno, con esta capa ya creada voy a poner ese filtro que os he dicho de Topaz Labs y vamos a seleccionar el Detail 2. Este es simplemente para enfocar la imagen. Podéis utilizar... Os voy a enseñar otra técnica por si no tenéis este filtro, que es lo más probable, ya que se ha alargado un poco el vídeo, por lo menos explicarlo todo. Y si quieres saltártelo, pues te lo saltas y ya está. Utilizo el Interior Strong Detail normalmente y disminuyo los detalles un poco, no los quiero tan exagerados. Y lo que voy a hacer es disminuir un poco la saturación, el boost ese, pero no demasiado. Lo que me gusta de este filtro es que aquí puedo cambiar la luminosidad, el contraste basándome en los canales cian y rojos. ¿Veis cómo me cambia el balance de color? Me los hace más oscuros o más iluminados. Y eso me gusta. Muy bien. Y creo que ya está. Vamos a ver aquí qué podemos hacer con esto. Me gusta más hacia aquí. Y quiero un poquito más de amarillo. Pero bueno, eso lo podría hacer con otra cosa. Bueno, lo vamos a dejar así. Hacemos clic en OK. Y bueno, puedes ver el efecto final. ¿Vale? Antes y después. Es un cambio bastante grande. Os voy a enseñar otra técnica si no tenéis ese filtro. Voy a quitar los efectos del filtro de Topaz. Lo que podéis hacer es ir a imagen, ajustes y seleccionar sombras e iluminaciones.
es bastante recomendable que convirtáis esto en un objeto inteligente antes de aplicar los efectos de luz, porque ahora si seleccionas esto también se te va a convertir en un filtro inteligente y es mucho mejor. Y lo que hacemos con esto es, con las sombras, si ponéis esto en valores más altos, lo que hacéis es quitar sombras o añadir luz a las sombras. ¿Veis esta parte de aquí negra? Si lo pongo a 0, me deja las sombras originales y según vaya aumentando este valor, me añade más sombras aquí, más luces, perdón. Y aquí la anchura tonal, pues definís, bueno, la anchura tonal, no sé cómo explicarlo. Y con el radio, pues el radio de la anchura esa, supongo. No sé muy bien cómo funciona, pero a ojo lo podéis ajustar. Con la iluminación es lo mismo. Si aumentáis este valor, lo que va a hacer es añadir sombra a las iluminaciones. Con este filtro, con este ajuste, podéis incluso hacer efectos HDR. Hice un tutorial para la revista Photoshop Creative, que aquí en España se llama Photoshop Fácil. Hice un video tutorial enseñando cómo utilizar este filtro para crear efectos que son muy bonitos. Os voy a poner una foto para que veáis el antes y el después que se puede conseguir con esto. Bueno, combinado con algunos otros filtros, pero sin necesidad de utilizar filtros externos. Y vamos a pulsar OK y puedes ver el antes y el después. Te cambia bastante la iluminación. Y después para enfocar podéis utilizar el filtro de... Podéis utilizar el filtro de enfocar, pero hay otro filtro en la galería que se llama... A ver cómo se llama ahora en español. Mira este. Pinceladas. No sé si es el nombre oficial, pero bueno. Ponéis estos dos valores en 1 y veréis cómo si desactivo, podéis ver el efecto que tiene. Y en muchas ocasiones funciona bastante mejor que el filtro enfocar. Y a mí me gusta bastante cómo queda. Pues bueno, esto ha sido todo. Como he dicho, el tutorial se ha alargado un poquito. Es bastante largo, pero bueno. La gente me ha pedido un tutorial avanzado y bueno, no puedo hacer un tutorial avanzado en 5 minutos. Espero que hayáis aprendido algo. Y bueno, si os gustan mis vídeos, os podéis suscribir. Voy a poner más si puedo. Cuando tenga tiempo, pues voy haciendo tutoriales de estos. Y bueno, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.